paciente tiene un diagnóstico conocido de enfermedad renal crónica en estadio 4. Les comento que la enfermedad renal crónica, como su nombre lo dice, es un problema del riñón, pongámoslo así, y bueno, durante su evolución tiene 5 estadios, ¿no? Siendo el cuarto y el quinto, perdón, los más graves. Así que es un paciente que ya tiene un estado avanzado de esta enfermedad. En el tratamiento conservador acude por astenia progresiva, o sea, cansancio nuevamente, en los últimos 3 meses, disnea a medianos esfuerzos y mareos ocasionales, ¿no? ¿Qué quiere decir la disnea? Se podrán preguntar, si es que no lo han visto el término, esa disnea es la incomodidad al momento en que uno puede, digámoslo así, respirar. Y esta ocurre a medianos esfuerzos, que quiere decir que de repente por ahí sube las escaleras, camina 5 cuadras y ya le cuesta respirar. Eso quiere decir disnea, ¿no? Y bueno, mareos ocasionales. Además, refiere palpitaciones, ya que es esa incomodidad por el latido del corazón, ya lo vamos a ver más adelante, al realizar actividades que normalmente pues no le incomodaría o no tendría ningún tipo de afección en esa zona, ¿no? Además dice, niega sangrado digestivo, niega hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, o algún tipo de pérdida evidente de sangre. O sea, no está sangrando el paciente. Listo, al examen físico, palidez notable, dice que está decaído, tiene astenia evidente, palidez cutánea y mucosa, ¿no? Ahora, de acá que podemos resaltar para enfocarnos ya en el tema, que este paciente no tiene ningún tipo de sangrado, que nosotros podríamos decir, este paciente sangra, está perdiendo sangre, por lo tanto, pues puede estar cansado porque está perdiendo sangre, ¿no? Por ahí puede ir nuestra idea. Pero no, este paciente no presenta sangrado. Así que hay que darle otra explicación a por qué está cansado y está pálido. Así que en eso vamos a enfocarnos durante el desarrollo de esta exposición. Este es el caso clínico. Ahora sí, comenzamos. Vamos a acomodar esto. Ya. Vamos a hablar del síndrome anémico, ¿no? Vamos a hablar del síndrome. Ustedes, durante sus estudios, han entendido que el concepto de síndrome es el conjunto de síntomas y signos que comparten una misma ruta fisiopatológica, o sea, un mismo mecanismo va a explicar los síntomas. Así que partamos de eso. Partamos de la definición. El síndrome anémico se define como esa disminución en los indicadores de la cantidad de eritrocitos, o sea, de los glóbulos rojos. Algún indicador, ya sea en el hemograma o clínicamente, que me indique que esta persona está perdiendo cantidad de eritrocitos, vamos a clasificarlo dentro del síndrome anémico. Alguno de los indicadores que me pueden describir esto puede ser la hemoglobina y el hematocrito, ¿no? Primero vamos por el menos común, que es el hematocrito, que representa el porcentaje de glóbulos rojos que tenemos en sangre. ¿Qué quiere decir? Que si el hematocrito está bajo, entonces hay menos glóbulos rojos en la sangre. De igual forma, la hemoglobina, que es el indicador más usado y es el que probablemente ustedes han escuchado, que si tenemos baja la hemoglobina, quiere decir que estamos frente a una persona con anemia, ¿no? Esta hemoglobina, que ya lo ahondaremos un poquito más adelante, es esta proteína que se encarga de transportar oxígeno hacia nuestros tejidos y poder hacer nuestras cosas. Así que este es el indicador, digámoslo así, más frecuente, más común que nosotros utilizamos para diagnosticar la anemia. Ahora, esta hemoglobina que he resaltado como indicador que nos puede describir alguna anemia puede variar naturalmente, o sea, por sí sola varía. ¿En qué casos? Podemos hablar de la edad a medida que uno crece, diferenciar entre sexo masculino y femenino, la altitud en la cual nos encontremos o incluso algunos hábitos nocivos como vendría a ser el consumo del tabaco. Ahora, en la edad, primero, la hemoglobina en un inicio se encuentra bastante elevada, 17 a 21. Es el punto más alto que tenemos nosotros de hemoglobina durante nuestro desarrollo, digámoslo así, nuestro ciclo vital. En los primeros meses disminuye producto del consumo, ya en la infancia va incrementándose un poquito más, en la adultez nuevamente baja un poco los niveles y ya en la senectud, en la vejez, cuando ya uno es adulto mayor, la hemoglobina suele bajar, digámoslo así, un poco más. Pero esta es más o menos la secuencia de niveles de concentraciones que tiene la hemoglobina, siendo cuando uno es recién nacido el punto más alto, ¿no? Entre 17 y 21 aproximadamente. Ahora, también varía dependiendo del sexo, ¿no? Y nos vamos a centrar en lo que implica el sexo femenino. En la pubertad, durante la menstruación, de repente, pues las chicas suelen perder sangre durante este periodo. Por lo tanto, al perder, entre comillas, sangre, pues uno está perdiendo glóbulos rojos. Entonces podría también ser un causal de una baja de hemoglobina.
Ahora, durante el embarazo de igual forma, las embarazadas, además de que tienen una tasa metabólica mayor, producto de que están pues creciendo, desarrollando un ser dentro de ellas, pues requieren un metabolismo mayor. Además, las embarazadas por fisiología incrementan el volumen sanguíneo que tienen en su interior. Por lo tanto, también tenemos como un efecto de dilución que puede generar también anemias. Así que esos puntitos, por ahí tenemos que tenerlo en consideración, ¿no? La menstruación en las personas del sexo femenino y los embarazos también. Ahora, ¿qué otro punto más incide en la variación de la hemoglobina? Nosotros conocemos digámoslo así, por definición previa, de que a medida de que uno incrementa de altitud, incrementa de altura, pues la concentración de gases, en este caso de oxígeno, va disminuyendo. Por lo tanto, como medida adaptativa, el organismo como responde ante una menor concentración de oxígeno, va a responder con una mayor cantidad de hemoglobina. Repito, la hemoglobina es esa proteína transportadora de oxígeno. Entonces, ¿cómo compensamos que hay menos oxígeno? Pues con más hemoglobina para poder, las personas al menos que viven en la altitud, eh, compensar, digámoslo así, el hecho de que tienen menos concentración. Es por eso que personas que viven, habitan en zonas altas, ¿no? Ya sea en La Puna, Juliaca y demás, ellos fisiológicamente normalmente van a tener una hemoglobina mayor. Así que es importante considerar. Claro que a comparación nuestra, ¿no? A comparación de personas como nosotros que estamos casi a nivel de... Ahora, el tabaco también es otro eh, factor como hábito nocivo que también va a generar un incremento de la hemoglobina, ya que el tabaco, digámoslo así, hace de que tengamos menor disposición o menor disponibilidad del oxígeno. Por lo tanto, también como adaptación, el cuerpo va a responder incrementando esta proteína para poder solventar nuestro consumo. Así que por ahí podemos tenerlo en consideración estos parámetros que nos indican cómo varía esta hemoglobina fisiológicamente. Ahora vamos a la clasificación. Nuevamente menciono de que el síndrome anémico es la parte general, ¿no? Ahora vamos a clasificarlo en base a ciertos parámetros, pero tenemos dos clasificaciones. Una morfológica, que tiene una importancia clínica, o sea, en nuestra práctica diaria como profesionales de la salud vamos a tener que utilizar parámetros y en este caso la morfológica es la que más nos ayudaría. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un parámetro llamado el volumen corpuscular medio que ahorita vamos a describir. Y la otra clasificación es la fisiopatológica, que bueno, vamos a darle una secuencia de pasitos que nos va a explicar los dos tipos principales que tenemos. Vamos a adentrarnos en la primera, que es la morfológica. Repito, la morfológica es de mayor importancia clínica. ¿Por qué? Porque vamos a usar el volumen corpuscular medio, que nosotros lo podemos hallar por matemática o puede venir ya en el hemograma, que es ese examen de laboratorio que podemos mandar nosotros al momento de desenvolvernos en el hospital. Ahora, este volumen corpuscular medio nos va a indicar, en concepto general, el tamaño promedio que tienen los glóbulos rojos. Si el glóbulo rojo está pequeño, vamos a llamarlo microcítico. Si está en valores normales, normocítico. Y si está en valores incrementados, macrocítico, ¿no? Ahí el, el- el prefijo nos puede indicar más o menos hacia dónde va. Razones, causas de por qué tenemos una anemia microcítica, o sea, una anemia con glóbulos rojos pequeños, es por deficiencia de hierro, por una pérdida sanguínea crónica, o sea, de larga data, no aguda. No es que yo me corto sangre, eso es agudo, sino una pérdida sanguínea crónica, de repente por algún tipo de enfermedad úlcera, una úlcera que tenemos ahí de larga data, que poco a poco estamos perdiendo sangre. Esa podría ser una razón. Una talasemia, que es un trastorno hereditario, o una anemia sideroblástica, que también es una falla por una lesión de la médula ósea, ¿no? Que no produce correctamente glóbulos rojos y a la larga genera glóbulos rojos pequeños. De este subconjunto microcítico es donde nosotros vamos a enfocarnos bastante porque vamos a hablar de sobre todo la pérdida de hierro. Razones del normocítico, a modo de mencionar nada más, en enfermedades crónicas también, en anemia plástica, anemia hemolítica, o sea, por ruptura de glóbulos rojos, o por un causal de pérdida aguda de sangre, ¿no? También son causas de una anemia normocítica. Y también para que se lo lleven, la anemia macrocítica es etiología, o sea, las causas sería por una deficiencia de ácido fólico, una deficiencia de vitamina B12, enfermedad hepática, y en casos de personas con alcoholismo, ¿no? Vamos a encontrar este tipo de anemia. Ahora vamos a la clasificación que más nos va a importar, que vendría a ser la fisiopatológica, al menos para ustedes que van a llevar el curso de fisiopatología.
Vamos a explicar estas secuencias que nos van a llevar a la enfermedad. ¿De qué vamos a partir nosotros? Si hablamos de anemia, hablamos de una deficiencia de hemoglobina. Ahora, esta deficiencia de hemoglobina, ya hemos dicho, ¿no? La hemoglobina es esa proteína que se encarga de transportar el oxígeno hacia nuestros tejidos. Entonces, si tenemos poca hemoglobina, nosotros, ¿alguien se le escapa el- A ver, listo, continuamos. Ya. Repito, en caso de que hablamos de anemia, estamos hablando de una disminución de hemoglobina. Hemos recordado de que la hemoglobina es esa proteína que se encarga de transportar oxígeno hacia nuestros tejidos y cumplir su labor. Entonces, si la hemoglobina está baja, estamos en un caso de hipoxia tisular. O sea, nuestros tejidos no reciben suficiente hemoglobina. Por lo tanto, si no reciben suficiente hemoglobina, ¿quién va a responder principalmente ante esa hipoxia? Nuestro riñón. Nuestro riñón detecta esta hipoxia celular, tisular, perdón, mediante sus receptores y va a secretar esta hormona, que es la eritropoyetina, que ya la habrán escuchado. Entonces, esa eritropoyetina se va a ir a la médula ósea y va a haber dos caminos. La médula ósea puede responder de forma adecuada o no. ¿Y esto en qué se va a basar o con qué yo voy a evidenciarlo? Con los reticulocitos. Por ahí también ustedes habrán escuchado, leído que los reticulocitos vamos a entenderlo como los glóbulos rojos que aún no están maduros o sea, inmaduros. Entonces, si la médula ósea responde de forma correcta ante la hipoxia tisular, quiere decir que los reticulocitos van a estar elevados, o sea, está produciendo más glóbulos rojos, o sea, la médula ósea está bien. Ahora, ¿qué ocurre si la médula ósea responde de forma negativa? O sea, algo está fallando. Van a haber pocos reticulocitos, o sea, esta médula ósea está fallando. Si la médula ósea está correctamente funcionando, vamos a llamarlo anemia regenerativa. Su nombre más o menos nos indica por dónde va, ¿no? Está regenerando, entre comillas, los glóbulos rojos porque estamos ante una carencia de hemoglobina. Pero si la médula ósea no responde, lo vamos a llamar nosotros anemia hiporregenerativa. ¿Qué causas tenemos nosotros de anemia regenerativa? Algún tipo de hemorragia, por ejemplo, aguda, hemorragia crónica, o digámoslo así, la lisis de los glóbulos rojos como tal, en un caso de hemólisis. ¿Y qué causas tenemos de anemia hiporregenerativa? Aplasia medular, o sea que la médula no está funcionando bien, un hiperesplenismo, o sea, el vaso está grande, está funcionando en demasía, una deficiencia de hierro, una deficiencia de B12, ¿no? Recordar que el hierro es un precursor importante de los glóbulos rojos. Entonces, si no tenemos hierro, ¿con qué se van a hacer los glóbulos rojos? Por eso que no se puede regenerar de una forma adecuada. Ahí está un caso de anemia hiporregenerativa. Cabe mencionar de que una hemorragia crónica, que es la parte que estamos viendo aquí, como segunda causa de regenerativa, a la larga puede llevar a una anemia hiporregenerativa. ¿Por qué? Perdón, esta hemorragia crónica consiste en una pérdida continua de sangre. Poco a poco va perdiendo. Y el cuerpo, en reposición de esa pérdida, tiene que generar glóbulos rojos, generar glóbulos rojos, generar glóbulos rojos. Y a la larga, esto va a llevar a una deficiencia, a una carencia de tanto consumo que va, digámoslo así, saturar el trabajo de la médula ósea, no generando o no regenerando de una forma adecuada. Así que es importante también considerar esto, ¿no? Que ciertas hemorragias o ciertas patologías a la larga pueden llevar a un cansancio, a una falla del órgano importante en la regeneración de la sangre, digámoslo así, que es la médula, y puede llevar a pasar de uno, que es la regenerativa, a pasar a una hiporregenerativa. Esto es en términos generales lo que implica el síndrome anémico. Ahora vamos al caso especial que nos lleva a nosotros, que vendría a ser por carencia de hierro, ¿no? Que tenemos acá. Tiene una anemia microcítica y hiporregenerativa, ¿no? Vamos a ese caso peculiar. Partimos nuevamente de la definición. Esta anemia ferropénica, que entendemos por deficiencia de hierro, ya es el tipo de anemia más común y más tratable que tenemos, porque se puede suplementar. Falta hierro, hay que darle hierro. Pero también se clasifica, y esto quiero que se lo lleven, como una anemia microcítica e hipocrómica. Importantísimo, siempre le van a consultar, ¿no? Ejemplo clásico de anemia microcítica e hipocrómica, anemia ferropénica. ¿Por qué es microcítica? Ya hemos visto porque son glóbulos rojos pequeños, ¿no? Según el volumen corpuscular medio, que está bajo, entonces nos indica de que estos glóbulos rojos son pequeños, medio inmaduros, pongámoslo así. Ahora, ¿por qué hipocrómica? Hipocrómica como que nos asemeja el hecho de que está, digamos, pálido, ¿no? El color del glóbulo rojo es medio palidón. Ahora, ¿esto cómo lo explicamos? La hemoglobina normal
La cantidad de hemoglobina normal le da el color, digámoslo así, rojizo tradicional del eritrocito. Pero ¿qué ocurre en un caso de anemia? Que tenemos bajo la hemoglobina. Entonces hay poca hemoglobina. Por lo tanto, la coloración no va a ser tan intensa, ¿no? Y va a ser más pálida. Por eso que lo conocemos como anemia hipocrómica. Así que este datito es importante de que se lo lleven a modo introductorio. Hablemos de la epidemiología, aquellos datos que nos indican cómo va, tanto a nivel mundial como peruano, esta enfermedad. En general, el 25% del mundo, de las personas del mundo, padece anemia, de todos los tipos, y la mitad son ferropénicas. Es por eso que hemos dicho que es el tipo de anemia más común, y además es el más prevalente en países en vías de desarrollo, como en este caso el Perú, debido a que una de las principales causas de este tipo de anemia es que las personas no se alimentan de una forma adecuada, ¿no? Y es algo bastante común que en ciertas localidades pues tengamos una alta incidencia y en ciertas regiones una alta incidencia de anemia ferropénica debido a carencias nutricionales, que es importante tener en consideración. Y así se evidencia según los registros que tenemos en el Perú. En el primer semestre del 2024, cerca del 43% de los niños entre 6 y 35 meses, aprox 3 años, tienen anemia. Y es importante conocer esta patología, ya que las consecuencias a futuro implican de que no se va a desarrollar bien físicamente, no se va a desarrollar bien mentalmente, va a tener carencias en la parte académica y demás problemas que pueden desencadenar. Así que el hecho de conocer y ya posteriormente sepan tratar este tipo de patologías es crucial para mejorar en muchos aspectos. Ahora veamos dos conceptos importantes, ¿no? Vamos a hablar de la sangre y vamos a hablar de la hemoglobina. La sangre está compuesto principalmente por dos aspectos, ¿no? El plasma, que es la parte líquida, y las células sanguíneas, que vendría a ser esta parte rojita con la blanca, ¿no? Tanto los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, ¿no? Si bien las plaquetas son fragmentos celulares que vienen de un megacariocito, eh, lo pongo dentro de esta clasificación. El plasma principalmente está formado por proteínas plasmáticas, siendo la principal, la de mayor concentración, la albúmina. Pero también tenemos fibrinógeno y tenemos globulinas, ¿no? Que son principalmente proteínas de transporte. Aquí voy a mencionar un aspecto importante de la fisiopatología que ustedes van a ver casi en las primeras clases del curso, que viene a ser la presión oncótica. La albúmina que circula en nuestra sangre tiene una función importante, que es la de, digámoslo así, mantener los niveles de líquido dentro de nuestros vasos. Esta albúmina, por ser una proteína, digámoslo así, tiene una carga negativa que hace que mantenga, digámoslo así, la regulación y evitar que el agua salga. Es uno de los mecanismos que evita de que el agua salga. Entonces, ¿qué ocurre si un paciente pierde la albúmina por alguna razón? Por ejemplo, su riñón está fallando, no filtra proteína y pierde la proteína. Se va la albúmina, se va la albúmina. Este paciente empieza a perder esa fuerza de mantener el agua aquí dentro y empieza a perderla. Sale al intersticio, al tercer espacio. Por lo tanto, se genera edema, ¿no? Que es esa hinchazón que podemos ver en diversos pacientes, principalmente en los miembros inferiores. Así que ahí se llevan un datito fisiopatológico que van a ver ustedes en las primeras etapas, ¿no? Cuando vean edema, uno de los mecanismos de pérdida o de origen del edema es la pérdida de proteína, en este caso albúmina. Ya más enfocados en nuestro tema presente, que vendría a ser la anemia ferropénica, vamos a hablar de la transferrina, que es la principal proteína encargada de llevar el hierro hacia los tejidos en la circulación. Esto también a modo de dato. Tienen que tenerlo presente para la siguiente diapositiva. Ahora, las células sanguíneas, tenemos los leucocitos, plaquetas, eritrocitos. Ahora, ¿cómo responde nuevamente, vamos a hablar de eso, nuestro organismo ante un estado de hipoxia para formar glóbulos rojos? Entonces, tenemos la hipoxia presente. Nuestro riñón principalmente, seguido del hígado, va a responder produciendo eritropoyetina, principalmente en el riñón. En segundo lugar, hígado. Esta eritropoyetina se va a ir a la médula ósea. ¿Para qué? Para que produzca glóbulos rojos, digámoslo así, inmaduros, y en 5 días de maduración ya tengamos el glóbulo rojo madurito. En esos 5 días también va a ocurrir la formación de hemoglobina, porque también vamos a mencionarlo ahorita, más o menos cómo se estructura, a modo de recordaris. Este glóbulo rojo ya maduro, después de 80 y 120 días, aproximadamente 3 meses, pues va a volver o va a envejecer, va a cumplir su ciclo vital normal.
¿Y quién va a venir? Un macrófago especial, principalmente en el vaso, que se va a encargar de degradarlo y, bueno, reciclar todos sus componentes. Y bueno, esta es una de las formas que tiene nuestro organismo de poder reciclar el hierro. Y es un mecanismo bastante eficiente. Casi nada de hierro se pierde dentro de la fisiología del hierro normal. Ahora hablemos de la hemoglobina. Esta hemoglobina lo vamos a encontrar en el citoplasma del eritrocito, ya está, y va a estar conformada por dos principales componentes, que vendría a ser el grupo hemo y cuatro cadenas de hemoglobina, que son cadenas de aminoácidos. Esto es proteína. Entonces, los dos rosaditos que vemos acá, más los dos moraditos, ahí tenemos cuatro cadenas de hemoglobina. ¿Qué tipos de cadena tenemos? Tenemos diversas, siendo las principales la cadena alfa y beta. La cadena alfa viene de la traducción del cromosoma 16 y la cadena beta viene de la traducción del cromosoma 11. Recordar que tenemos diversos tipos de hemoglobina, ¿no? La principal hemoglobina es la hemoglobina A, y esta hemoglobina A en el adulto es casi la totalidad. También tenemos otro tipo que es la hemoglobina fetal, pero esto casi, si bien en el adulto es casi nulo, lo vamos a ver más presente en los recién nacidos, ¿no? Esta hemoglobina fetal es mucho más afín al oxígeno, propio de que el niño está en constante crecimiento y requiere pues una administración mayor de oxígeno. Así que ahí como dato también se los dejo. Ahora este grupo hemo está un grupito por cada cadena y bueno, este grupo hemo va a estar formado ¿por qué? Por un anillo orgánico de protoporfirina y en el medio va a estar formado por un hierro central. Este hierro central va a tener la capacidad de unirse de forma débil al oxígeno para que al momento de que se transporte para que se transporte por todo el organismo pueda soltar este oxígeno y poder brindar así este sustrato a las células y puedan cumplir con su función. Así que son algunos de los alcances importantes, tanto de la sangre como de la hemoglobina, que nos van a servir de sustento para poder hablar de la homeostasis del hierro, que es, digámoslo así, uno de los temas más importantes que tienen que recordar, ¿no? Que seguramente ya lo han visto en fisiología, pero que tenemos que, eh, que tenemos que considerarlo, ¿no? Dentro de la homeostasis del hierro, tenemos principalmente el ingreso, que vendría a ser la dieta. Nosotros al consumir los alimentos, tienen una concentración de hierro. Entonces, esta dieta se va a ir luego al enterocito para posteriormente pasar a la circulación y a su uso en los tejidos. También podemos hablar de zonas de reservas, como por ejemplo en los hepatocitos también lo podemos tener. Ahora, este hierro que ingresa por la dieta tiene tres componentes principales o tres formas de presentación, pongámoslo así. Puede ser un hierro inorgánico, hemo o a modo de ferritina. El más importante es el hierro inorgánico. Perdón, inorgánico es este hierro más 3 que tiene como función que dentro del enterocito, producto de esta enzima DCITB, ya va a oxidarse a hierro más 2. Ahora, este trabajo de esta enzima va a ser facilitado por un tipo de vitamina especial que vendría a ser la vitamina C, el ácido ascórbico. Al uno consumir, al uno consumir cítricos, que ahí es donde encontramos la vitamina C en mayor medida, vamos a facilitar nosotros la absorción o la conversión de hierro más 3 a hierro más 2, que este hierro más 2 es el que es absorbible por nosotros. Así que por eso mencionan de que el hecho de consumir alimentos ricos en hierro, sumado a un consumo correcto de cítricos, ayuda bastante a reponer las reservas de hierro en nuestro organismo. Ahora, nosotros tenemos un canal, que es el DMT1, el principal, que tenemos en los enterocitos, que van a permitir el ingreso del hierro oxidado hacia adentro del enterocito. Ahora, esta absorción es facilitada por el ambiente ácido que tiene nuestro tubo digestivo, ¿no? Nuestro tubo digestivo, ponemos de ejemplo más claro, nuestro estómago, pues tiene el ácido clorhídrico que le da un ambiente ácido. Y eso ocurre algo parecido en todo nuestro transcurrir del tubo, ¿no? Duodeno, yeyuno, ilion. Ahora, eh, existen diversas sustancias, como si yo consumiera algún tipo de medicación contra la gastritis, que hace que este ambiente ácido disminuya, o sea, el pH incremente, se alcalinice. Entonces, esta alcalinización puede llevar a que la absorción del hierro no sea tan eficiente. Digámoslo así, que es importante también llevar eso para que cuando hablemos de la fisiopatología entendamos de por qué ciertos medicamentos pueden llevar a una anemia. Eh, ahora sí.
Este hierro por este canal va a ingresar dentro del enterocito y de aquí va a tener tres caminos, digámoslo así. Uso propio del enterocito a modo de reserva, que vendría a ser a cargo de la proteína ferritina, que es importante para el almacenamiento. Y ahora, mm, digámoslo así, aclarando en este punto, ya como dato, la ferritina es la proteína de almacenamiento del hierro. Pero ¿por qué se almacena? ¿Por qué no simplemente se absorbe? El hierro, en demasía, tiene un efecto tóxico a nivel tisular. Entonces, cuando entra en contacto con la ferritina, que es esta proteína que lo está envolviendo, digámoslo así que se vuelve un hierro inactivo. Entonces, es un hierro que simplemente está latente y no puede generar ningún tipo de daño, especialmente tisular. He ahí la relevancia de la ferritina. Y como tercer ruta, este hierro va a dirigirse vía la ferroportina a la circulación, que es la proteína principal de transporte del enterocito o de alguna célula a la circulación. El único camino que, digámoslo así, pasa el hierro de una célula hacia la circulación es vía la ferroportina. No hay otra más. Así que esta proteína va a ser de suma importancia, es una proteína transmembrana. Es una proteína importante porque si lo bloqueamos, el hierro no puede pasar. Y vamos a ver en la fisiopatología cómo es que vamos a secuenciar en caso de especial de anemia, ¿no? Ahora, este hierro que está en la circulación se va a oxidar nuevamente a ese hierro más 3 inicial, a ese hierro inorgánico. Ahora este hierro inorgánico se va a unir a la transferrina, que hemos dicho en la diapositiva anterior, que es la principal proteína de circulación, y va a generar este complejo, ¿no? Transferrina unido al hierro, a dos hierros. Digamos que es el límite que tiene esta proteína. Mención aparte, ya hemos hablado de cómo se forma el eritrocito, ¿no? El eritrocito, luego de 3 meses aproximadamente, se vuelve un eritrocito viejo. Esto es un punto aparte, pongámoslo así. Entonces, este eritrocito viejo, digámoslo así, senescente, requiere de una destrucción programada. Viene un macrófago especial y se encarga de degradarlo. Coge la hemoglobina, coge el hierro que tiene este glóbulo rojo viejito y lo almacena dentro del macrófago. Y en caso de que sea necesario, el macrófago puede soltar ese hierro a la circulación. Lo suelta como hierro oxidado, perdón, y se vuelve hierro inorgánico, hierro más 3. Y se une nuevamente a la ferritina para su uso en lo que se requiera, ¿no? El caso de almacenamiento del macrófago, y esto es importante de tener como dato, es el principal determinante que hace de que nosotros mantengamos el hierro en niveles normales en nuestra circulación. No es lo que comamos, no es esto. Es lo que el macrófago recicla de nuestros glóbulos rojos. Es lo que mantiene las concentraciones de hierro, digámoslo así, normal en nuestro cuerpo. Eso es a modo de, eso es importante tener en consideración. Ahora, así como este macrófago recicla glóbulos rojos y los suelta, digámoslo así, para nuestro consumo en caso de que se requiera, el hepatocito hace algo parecido, pero en menor medida. De igual forma, suelta hierro oxidado y se vuelve inorgánico para que se una a la transferrina. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya esta transferrina unido al hierro requiere ya el uso o requieren su uso? Para ello va a tener que unirse a un receptor en nuestras células conocido como TFR1. Entonces, ese hierro que está en la transferrina va, se une con este receptor y se dirige a la médula ósea para ser utilizado como precursor eritroide, ¿no? Y ya en la médula ósea, siguiendo una secuencia de pasos, va a darse la producción de los eritrocitos. Y también, así como en el macrófago puede soltar, así como el enterocito puede soltar hierro, también los tejidos pueden soltar hierro. De igual forma será un hierro este, oxidado que posteriormente pasará a ser un hierro inorgánico, ¿no? Y nuevamente se unirá a la transferrina, porque es la principal proteína que se encarga de transportar el hierro en la circulación. Y en cada célula sigue la secuencia de que la ferroportina, que es este canalcito de color marrón que estamos colocando, es el único que permite la salida o ingreso de hierro en nuestro organismo. ¿Listo? Una vez que ya se absorbió, se usó, nosotros, digámoslo así, tenemos que perder lo que hemos consumido de hierro. Y esta es una pérdida no regulada
¿Qué quiere decir? Que no tiene nada que ver con algún mecanismo hormonal, sino que simplemente lo perdemos. Lo que consumimos tenemos que perder, porque lo que consumimos se reserva en caso sea necesario y bueno, y se bota principalmente por la descamación epitelial de estos enterocitos o por pérdida de sangre que pueda haber. También se pierde por las heces, en menor medida por la orina, por la caída del cabello. O sea, básicamente, por eso se le conoce, perdón, como una pérdida no regulada, ¿no? Que no está regulada por algún tipo de mecanismo interno nuestro, sino que simplemente por uso se degrada. Ahora hablemos de la regulación sistémica, que es otro punto importante que tenemos que llevarnos como información, ya que acá te he hablado de la secuencia normal del hierro. Pero ahora, ¿esto cómo se regula en caso nosotros pues no requiramos de hierro? Se va a regular principalmente a nivel sistémico por la hormona hepcidina. Esta hormona hepcidina, que le vamos a dibujar como un triangulito, va a ser eh, producida por el hígado. Y bueno, va a ser una hormona que regula la entrada de hierro a la circulación desde los enterocitos, que tenemos acá, los enterocitos, acá está colocado, los macrófagos, acá también está colocado el triangulito, y los hepatocitos, así como los tejidos también. Pero más importante estos tres. Entonces, esta hepcidina que se forma en el hígado, nuevamente lo repito, va a tener una respuesta ante un incremento de hierro. Digámoslo así que tenemos un incremento de hierro en nuestro organismo. ¿Cómo va a responder? Ese incremento de hierro es reconocido por el hígado. Este hígado va a producir hepcidina y en la circulación, ya sea en los enterocitos, macrófagos o hepatocitos, va a dirigirse hacia la ferroportina, que es este canal que estamos viendo. Y repito, es el principal, o es el único, perdón, que permite la salida de hierro. Entonces, esta hormona se une a la hepcidina. Una vez que se une, hace de que la ferroportina ingrese a la célula que le correspondan, en este caso al hepatocito, al macrófago, etc. Y el lisosoma de esa célula lo coge, lo degrada y evita así de que el hierro que pueda estar almacenado aquí dentro salga, porque ya no hay el canal. El lisosoma se encargó de degradarlo producto de la hepcidina. ¿Y qué hace con esto? Ya que el hierro no puede salir hacia la circulación, bajamos los niveles de hierro sérico. Esa es la función de la hormona hepcidina. Ahora, ¿esto en qué casos puede haber? Puede responder, perdón, ante casos de anemia, ante casos de un incremento de eritropoyetina o ante casos de hipoxia tisular. Y esto lleva a que el índice eritropoyético suba. Estamos ante un caso de deficiencia, como en este caso anemia, entonces el índice de producción de glóbulos rojos va a incrementar, que es esto de acá. Y eso lleva a que baje la hepcidina. Vamos a tener que la relación de a mayor hepcidina, menor cantidad de hierro en circulación y viceversa. A mayor cantidad de hierro en circulación, vamos a producir mayor hepcidina. ¿Listo? Si baja la hepcidina, tenemos más hierro nosotros a disposición. Ahora, además del consumo como tal o que tengamos un incremento de hierro en nuestra circulación, la hepcidina también va a responder ante un estado de inflamación sistémico. Si el organismo está inflamado, como en casos de enfermedad crónica, ya sea una persona diabética, una persona con enfermedad renal, una persona con lupus, algún caso o alguna patología que implica inflamación, esta inflamación va a ser reconocida por el hígado y va a secretar hepcidina. Y sabemos que la hepcidina hace de que el hierro baje. Es una relación inversa. Entonces, esta hepcidina elevada hace de que el hierro sistémico circulatorio baje, generando así una anemia por enfermedad crónica. Enfermedad crónica lo relacionamos con la inflamación. Esto es importante tener en consideración, ya que en un inicio yo he hablado de que tenemos niños con anemia porque no comen lo suficiente y demás. Pero no es el único caso que tenemos caso de anemia ferropénica. También en pacientes con enfermedades crónicas, que no son pocos, pueden haber casos de anemia. Por eso es importante también tener esta secuencia en mente y llevárselo para cuando inicien su curso. Y bueno, la concentración de hierro, ¿no? En final. Si tenemos más hierro en circulación, se produce menos hepcidina. Si tenemos menos hierro, se produce más hepcidina para sacar. Esto es el punto que tenemos que tener en consideración. Esto, digámoslo así, la homeostasis del hierro es cuando yo me refiero a la parte sana de nuestro cuerpo, no lo fisiológico. Ahora vamos con lo patológico, que vendría a ser la fisiopatología. Am, tenemos tres causales de anemia ferropénica, ¿no? Tres grandes conjuntos de anemia ferropénica.
Tenemos, debido a una absorción insuficiente, por una deficiencia funcional que ahora voy a explicar, y por algún tipo de mutación de genes, siendo esta primera la más común, seguida de la número 2, y la más rara es esta de acá, la de mutación de genes. En caso de absorción insuficiente, estaríamos hablando en primer lugar de una deficiencia nutricional. Esta deficiencia nutricional ocurre porque de repente no consumo una correcta cantidad de carne, pescado, huevos y demás. Otra causa podría ser mala absorción. Digamos que en nuestro tubo digestivo, acá están los enterocitos, podemos estar frente a una enfermedad celíaca. Una enfermedad celíaca quiere decir de que tenemos inflamado nuestra mucosa intestinal y eso dificulta la absorción de diversas sustancias, vitaminas y demás, incluido el hierro. También podemos hablar de resección gástrica o intestinal, algún tipo de corte que se haya hecho que puede incrementar el pH, la colonización por Helicobacter pylori, ¿no? Que es el causal principal de gastritis, también eleva el pH de esta zona. El consumo de medicamentos inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, que es bastante frecuente, ante cualquier dolor o molestia estomacal, pum, omeprazol. Llevan, este incremento del pH lleva a una mala absorción. En la diapositiva anterior vimos de que uno de los determinantes que facilita el hecho de ingresar hierro al enterocito es el ambiente ácido. Pero ¿qué ocurre si no hay este ambiente ácido? Pues no va a haber una óptima absorción. Y acá están las causales o las causas que llevan a este incremento del pH, ¿no? La reacción gástrico-intestinal, el Helicobacter pylori y medicamentos como el omeprazol. Se alcaliniza esa zona, llevando a una mala absorción y por lo tanto a una carencia de hierro, que a la larga lleva anemia. ¿Qué otra causal tenemos? La pérdida de sangre, por ejemplo, la pérdida ginecológica. La pérdida ginecológica, como la menstruación, pues lleva a un incremento de pérdida de sangre, por lo tanto lleva a anemia a la larga, ¿no? Igual, algún tipo de ulceración o neoplasia lleva a, un, a, un- a la larga a anemia, ¿no? La úlcera constantemente está perdiendo sangre y la neoplasia también. Pueden también haber casos de incremento de requerimiento de hierro. Entonces, si hay un incremento de requerimiento de hierro y un consumo normal de hierro, a la larga puede llevar a que se pierdan las reservas. ¿Y en qué casos puede haber esto? En embarazadas, lo que expliqué en un inicio, la embarazada requiere un consumo metabólico mayor, y en niños. El niño está en constante crecimiento, sobre todo en los primeros años, y debido al mayor requerimiento que tiene para poder desarrollarse, también puede generar anemia. Así que estas son las principales causas que nos puede llevar a anemia ferropénica y es lo que ustedes van a ver en fisiopatología, ¿no? Que es ver qué parte de la fisiología normal falla o en qué parte podemos interceder negativamente y generar la patología. Eso es fisiopatología. Y entender el mecanismo, o sea, la secuencia que lleva desde esta deficiencia nutricional, esta mala absorción, este incremento de requerimiento o esta pérdida de sangre que lleva a una absorción insuficiente y por lo tanto a la larga lleva anemia. Eso es fisiopatología en forma general. Ahora, ya hablamos de la absorción insuficiente, ahora hablemos de la deficiencia funcional, que es, digámoslo así, una carencia engañosa. ¿Por qué? Porque tenemos reservas adecuadas de hierro. O sea, en nuestro organismo tenemos reservas adecuadas de hierro. Pero ¿qué ocurre? Que el hierro circulante está bajo. Y ahora, ¿esto por qué ocurre? Y este hierro bajo circulante pues lleva a una baja producción de glóbulos rojos. Pero este hierro, si tenemos reservas adecuadas de hierro, ¿por qué este hierro circulante está bajo? Y es ahí donde vamos a entrar nuevamente con el tema o el título de enfermedad crónica, que lo vamos a relacionar con la inflamación. Esta enfermedad crónica que puede ser, que está relacionada, perdón, con la inflamación, se comunica, digámoslo así, con el hígado para la producción de hepcidina. Esto es la relación que vamos a dar. Si tenemos un estado inflamatorio en nuestro organismo, vamos a producir mayor hormona hepcidina. Ujú. Ahora sí. Esta inflamación, como les comenté, es reconocido por el hígado y el hígado produce hepcidina. Esta hepcidina va a unirse a la ferroportina, hace de que ingrese la ferroportina a la célula y el lisosoma se va a encargar de degradarlo, llevando así a una deficiencia de hierro por el que el hierro no puede salir de las reservas. Entonces, el hierro que tenemos circulando se va a gastar y no se puede regenerar. Y eso puede llevar a casos de anemia, ¿no? Ejemplos de enfermedades que tienen que ver con la inflamación.
algún trastorno autoinmune como lupus, artritis reumatoide, algún estado de malignidad que vendrían a ser las neoplasias, los cánceres, y la enfermedad renal crónica. Que la enfermedad renal crónica, ya que el riñón está en una constante degradación, no puede producir eritropoyetina. Y además, sumado a la inflamación, lleva a un incremento de la epsidina y lleva a una disminución adicional del hierro, ¿no? Por eso es importante tener en consideración de que los enfermos renales crónicos tienen la hemoglobina por lo general baja. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Para que no esté haciendo un estado de anemia. Así que eso es importante de que lo tengan en consideración. Como tercera causal, hablamos de la mutación de genes, que pueden ser alguna alteración en la traducción de esta hormona epsidina, que puede llevar a un incremento de esta hormona porque no tiene regulación, y esta va a ser refractaria al hierro oral. Porque si yo lo suplemento a esta persona, de igual forma no va a ser reconocido, ¿no? Porque está incrementándose la epsidina como loco, llevando a que el hierro circulante esté bajo. Y si yo le doy hierro oral, no voy a hacer nada. Pero parcialmente responde si yo le doy hierro intravenoso, ¿no? Porque estaría administrando directamente hierro a la circulación, que es diferente a que yo lo metabolice mediante la absorción, que ya lo expliqué en la anterior diapositiva. Digamos, causales mucho más raras, es mutaciones en el DMT1, que es un transportador, como ya dije, que permite el ingreso de hierro oxidado al enterocito, o la proteína transportadora, que vendría a ser la transferrina, ¿no? Que son mutaciones más raras que también podrían afectar y generar anemia, ¿no? Pero lo principal aquí vendría a ser la absorción insuficiente, es lo que más van a ver, y en segundo lugar, esta anemia que está relacionada con enfermedad crónica. Importante llevarse esos dos conceptos a casa. Siguiente punto, y que vendría a ser el final, hablar de las manifestaciones clínicas. Cómo todas estas respuestas internas que tiene el organismo se manifiesta para que nosotros lo podamos observar, evidenciar. Esta anemia va a llevar, como ya dijimos, a un decrecimiento de eritrocitos y o de la hemoglobina. Esto se va a ver reflejado en nuestra piel como palidez y con una disminución, perdón, de la viscosidad de la sangre. Esta palidez se va a evidenciar en piel, en mucosas y en la conjuntiva, que son partes anatómicas que ustedes ya han visto. Esta disminución de la viscosidad de la sangre puede llevar en casos muy graves o en casos crónicos a que el paciente presente un soplo sistólico. ¿Qué es un soplo? Es un soplo sistólico en este caso. Si lo queremos explicar de una forma bastante sencilla, es un soplo, es esta respuesta normal que tiene el corazoncito al momento de contraerse. El sonido normal del corazón es el famoso glup-tup, ¿no? Glup-tup, glup-tup, glup-tup. Eso es como responde el corazón normalmente cuando nosotros auscultamos con el estetoscopio, ¿no? Eso es lo que escuchamos. Pero un soplo sistólico puede ser escuchado como dup, dup, tup, tup. O sea, hay una alteración del glup-tup normal, del sonido normal del corazón, y esto debido a qué? La sangre tiene una viscosidad normal. Entonces el corazón, ante esa viscosidad, genera un sonido, que es el glup-tup. Si esa viscosidad disminuye, entonces al corazón se le va a hacer mucho más sencillo, digámoslo así, contraerse y botar la sangre, porque esa sangre ya parece más el agua. Ahora, esa velocidad, ese incremento de velocidad producto de la contracción del corazón, hace de que se genere ese soplo, ese sonidito que ustedes lo van a evidenciar ya en semiología cuando tengan contacto más con el paciente y puedan este, ser testigos de este tipo de signo, ¿no? Que es bastante, no se suele ver, pero a modo de, como dentro de la fisiopatología, lo voy a colocar ahí. Así que esa es la explicación, digámoslo así, sencilla de qué es un soplo. Ahora, este decrecimiento de eritrocitos y hemoglobina va a llevar a un estado de hipoxemia tisular y tanto los quimiorreceptores centrales como los quimiorreceptores renales van a reconocer este grado de hipoxemia, ¿no? Y si hablamos de hipoxemia, estamos hablando de que no se va a administrar ATP correctamente a los tejidos. Esta hipoxemia, al ser reconocido por los quimiorreceptores centrales, va a llevar a un estado de disnea y va a llevar a un estado de una respuesta simpática. Y si hablamos de respuesta simpática, hablamos de un incremento de la frecuencia cardíaca, por lo tanto un incremento del gasto cardíaco, por lo tanto un incremento de la presión arterial, que, digámoslo así, en estados graves puede llevar a palpitaciones, que es esa molestia que podemos llevar en el pecho. Ahora, estos quimiorreceptores renales también responden al riñón incrementando esta hormona eritropoyetina, que lleva a un incremento de producción de glóbulos rojos, que es eritropoyesis, y esto, en estados nuevamente crónicos de larga data, pueden llevar a un dolor óseo difuso
por el gran trabajo que está haciendo los huesos, digámoslo así, y una hipersensibilidad externa. Esto es mucho más raro de ver, pero lo coloco ahí a modo de mención. Ahora, esta disminución de ATP celular va a llevar a nivel neuronal que el paciente evidencie cefalea, que le duela la cabeza por la baja administración de energía que tiene. Y en los tejidos periféricos, esto se va a ver como debilidad, fatiga, síncope, ¿no? Justo esta fatiga, esta debilidad que tiene nuestro paciente que hemos visto en el caso clínico inicial. Ahora, esta anemia a la larga, en casos raros sí, pero a la larga, a la cronicidad o en casos muy graves, puede llevar a que el corazoncito se hipertrofie, ¿no? Ustedes al hacer sus pesas hacen de que el músculo se hipertrofie, o sea, crezca, ¿no? Crezca celularmente un poco más. Y de igual forma, hemos mencionado de que el corazoncito tiene que bombear más porque incrementa la frecuencia cardíaca, entonces el corazón está trabajando más y a la larga puede llevar a que el corazoncito se hipertrofie, o sea, crezca, el músculo del corazón crezca y más como consecuencia puede llevar a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Este corazoncito tarde o temprano, producto de la hipertrofia, de que crezca, en algún momento se va a cansar. Y cuando el corazón no está apto para bombear suficiente sangre a nuestro sistema en general, estamos en un estado de insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ahí lo puedes deducir por su nombre, que el corazón no se abastece para poder bombear suficiente sangre a nuestro organismo. Así que en líneas generales, y para terminar, eh, lo que está señalado con estrellitas son algunos de los principales signos y síntomas que podemos evidenciar en los pacientes, ¿no? Paciente está pálido, paciente se le dificulta hacer esfuerzos porque no puede respirar, está con la frecuencia cardíaca elevada, tiene molestias en el pecho, palpitaciones y está cansado. Más o menos ese es el paciente modelo de una anemia, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en el caso clínico inicial. Este paciente, ¿no? Este paciente está cansado, tiene mareos, ya está. Como factor, digámoslo así, que lo predispone es que es un enfermo renal crónico avanzado, ya está, nuevamente menciona de que está cansado, tiene disnea a medianos esfuerzos y tiene mareos ocasionales, ¿no? También está presente las palpitaciones al hacer sus actividades normales, no tiene ningún tipo de sangrado, hematuria o pérdida evidente de sangre. Y bueno, lo principal, ¿no? Está pálido este paciente. Está pálido y eso lo evidenciamos nosotros como profesionales, ¿no? Listo, tiene palidez cutánea, está cansado. La frecuencia cardíaca está elevada, o sea, está más de 100, y la presión arterial también está elevada, ¿no? 140 sobre 100, sobre 85. Normal es 120/80. Así que también está elevado. Y concuerda con lo que hemos visto acá. Está pálido, tiene disnea, la frecuencia cardíaca está elevada, tiene molestias en el pecho, palpitaciones, y está cansado. Así que concuerda con nuestro caso, así que una de nuestras probabilidades diagnósticas o presunción diagnóstica vendría a ser tener un caso de anemia, ¿no? Así que con esto terminaríamos la parte introductoria de este tema, que es bastante interesante y que espero les haya gustado. Y si tienen alguna pregunta, por favor, antes de que... Uy, ya me pasé de la hora.